Bueno, ahora vamos a intentar resolver la guía de ejercicios que también tenemos. El primer ejercicio dice explicar qué indica que el peso atómico relativo del sodio es 23. Dijimos que peso atómico relativo era un número adimensional, sin unidades, que me indica cuántas veces es más grande un átomo que el patrón, que el modelo que existe en la actualidad, que es la UMA. En el ejercicio nuestro nos dice que el peso atómico relativo del sodio es 23. Peso atómico relativo del sodio igual a 23. ¿Qué significa? Significa que el átomo de sodio es 23 veces más grande que la unidad de masa atómica. El segundo ejercicio dice hallar los pesos moleculares relativos de las siguientes sustancias y por un error de tipeo deben agregar peso atómico relativo, chicos, porque la primera sustancia que tenemos en el ejercicio, que es el hierro, es una sustancia simple, entonces debo calcularle el peso atómico relativo. ¿Cómo lo vas a calcular al peso atómico relativo? En este caso, el peso atómico relativo del hierro, lo buscas en la tabla periódica, es 56. ¿Y para qué? Nada más así, sin unidades, porque es peso atómico relativo. ¿Está bien? Cuando busco el peso atómico relativo de una sustancia como la G, que es el nitrato de potasio, el peso molecular relativo del nitrato de potasio, ¿a qué va a ser igual? Vas a tener que calcular el peso molecular haciendo la suma de los distintos pesos atómicos de los elementos que constituyen a esta sal. Vas a buscar en la tabla periódica y vas a ver que el peso atómico del potasio es 39. El peso atómico del nitrógeno es 14. Y fíjate en la fórmula, tenés 3 veces el oxígeno, entonces va a ser 3 por el peso atómico del oxígeno, que es 16. Todos estos valores yo los busco en la tabla periódica y después hago el cálculo. Voy con otro más de la guía. El carbonato de aluminio, cuya fórmula es la siguiente. ¿Cómo vas a calcular el peso molecular? 2 veces lo que pesa el aluminio, que es 27, más 3 veces por este 3 que está debajo del paréntesis como subíndice, lo que está dentro del paréntesis. 12 que pesa el carbono, más 3 veces por este 3 que está el oxígeno. Entonces ya calculaste el peso molecular relativo del nitrato de potasio. ¿A qué va a ser igual? Al valor que vos tenés aquí sin unidades, ¿de acuerdo? Y el peso molecular relativo del carbonato de aluminio también lo calculás y el valor que te dé este cálculo es el peso molecular relativo sin unidades. Así con todos los ejercicios restantes. El tercer ejercicio dice calcular la masa y el número de partículas presentes en un mol de átomos de nitrógeno y en un mol de moléculas de nitrógeno. Así que en un mol de átomos de nitrógeno y en un mol de moléculas de nitrógeno. ¿Por qué? Porque esto es una sustancia simple, entonces voy a calcular átomos. Moléculas, porque esto es una sustancia compuesta, más allá de que sean 2 átomos de nitrógeno los que se hayan unidos entre sí. Antes de continuar con esto, les muestro la guía. Fíjense, en el ejercicio J
deben corregir también subíndice 3, por favor. ¿Sí? Bien. Yo tengo que calcular entonces en el ejercicio 3 la masa de un mol de átomos de nitrógeno y la masa de un mol de moléculas de nitrógeno. Perfecto. Yo les conté cuando hicimos el teórico que cada casillerito de la tabla periódica donde se ubica uno de los elementos estudiados es el casillero donde se ubica una familia de átomos de ese elemento. En este caso del nitrógeno, que es un mol. ¿Que cuántos integrantes tiene ese mol? 6,023 por 10 a la 23 átomos. ¿Y cuánto pesan esos 6,023 por 10 a la 23 átomos? Pesan 14 gramos en el caso del nitrógeno. ¿Por qué? Porque un mol es igual a un peso atómico que contiene 6,023 por 10 a la 23 átomos. Entonces, ¿cuál es la masa de un mol de átomos de nitrógeno? Un mol va a ser igual a 14 gramos. Pero si se trata de un mol de moléculas de nitrógeno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es calcular el peso molecular de la molécula de nitrógeno, que va a ser igual a 2 por 14, que me da 28. Y en esta molécula, que tiene un peso molecular y que nosotros dijimos que el peso molecular gramo también lo podíamos definir como un mol. Entonces, en un mol de moléculas de nitrógeno, ¿qué voy a tener? 6,023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Qué peso tienen? Que tienen un peso de 28 gramos. Entonces, un mol es igual a 28 gramos de la molécula de nitrógeno. Vamos. El cuarto ejercicio dice calcular el número de moles de moléculas presentes. Número de moles de moléculas presentes en 100 gramos de dióxido de carbono. Lo primero que vos tenés que hacer es calcular el peso molecular del compuesto que te da. En este caso, el dióxido de carbono, que está formado por el carbono que pesa 12, más 2 veces, por este 2, el oxígeno. Eso te va a dar 44. Entonces, si vos sabés que un peso molecular es igual a un mol, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vas a decir? Que 44 gramos de dióxido de carbono corresponden a un mol. Los 100 gramos que te dice tu problema va a ser X. ¿Cómo haces este cálculo? 100 gramos por un mol sobre 44 gramos. Gramo con gramo se va y el resultado te queda expresado el mol. ¿Sí? De la misma manera, resolvés los otros que siguen en la guía. Ahí ya estamos resolviendo el ejercicio cuarto y juntos hemos resuelto el ejercicio A. El quinto ejercicio dice calcular el número de átomos y el número de moléculas presentes en. Una vez más, acá tenés que identificar quiénes son sustancias simples y quiénes son sustancias compuestas. En el caso del A, es una sustancia simple. ¿Por qué? Porque se trata, en el A es una sustancia compuesta, porque es el yodo. Y en el B, que es una sustancia simple, que es el carbono. Tenés que calcular el número de átomos en el caso del B y el número de moléculas en el caso del A, que es el yodo.
Para 3 moles de yodo, tenés que calcular el número de moléculas, ¿sí? ¿Qué sabemos nosotros? Que un mol, que es una familia, ¿cuántos integrantes tenía? 6,023 por 10 a la 23 moléculas. En los 3 moles vas a tener X. 3 por 6,023 por 10 a la 23. Moles, moléculas. Nunca me olvido de las unidades. Todo sobre un mol, porque es regla de 3 simple. 3 por 6,023 dividido 1. Mol con mol se va y el resultado te queda expresado en moléculas. ¿Cómo haces este cálculo? 3 por 6,023, tecla exponencial 23, igual. Listo, ahí te dio el resultado. Nunca te olvides de copiar la última parte del resultado, que va a haber un por 10 con un exponente, ¿sí? De la misma manera haces con el caso del carbono. Pero, ¿qué diferencia tenés en el carbono? Que te dice en 72 gramos. ¿Qué sabés vos del carbono? Que su peso atómico es 12. ¿Y qué sabés vos? Que en un peso atómico, que yo te dije que cada casillerito de la tabla periódica es un mol, que son 6,023 por 10 a la 23 átomos. Entonces vos sabés que en ese peso atómico tenés esta cantidad de átomos. ¿Cuál era el peso atómico de nuestro elemento? 12 gramos. 6,023 por 10 a la 23 átomos. En los 72 gramos que te pregunta va a ser X. ¿Cómo lo vas a hacer? 72 gramos por 6,023 por 10 a la 23 átomos dividido 12 gramos. Gramo con gramo se va, el resultado te va a quedar expresado en átomos. ¿Cómo haces el cálculo? 72 por 6,023, tecla exponencial 23, igual dividido 12. Y vas a tener el resultado. Otra vez, al final del resultado, va a estar por 10 con un exponente. ¿De acuerdo? Todo lo que hemos resuelto, lo hemos resuelto con regla de 3 simple. ¿Sí? El sexto ejercicio, que dice calcular la masa de el A, dice 5,2 moles de moléculas de óxido de calcio. Lo primero que tenés que hacer es calcular el peso molecular. ¿Cómo lo calculás? Buscando los pesos atómicos en la tabla periódica. El calcio pesa 40. Más lo que pesa el oxígeno, que es 16, eso te da 56. ¿Qué sabemos nosotros? Que un peso molecular es igual a un mol. Bien, entonces 56 gramos es un mol. ¿Y qué me pregunta a mí? ¿Cuál es la masa de 5,2 moles? Bien, 5,2 moles van a ser X gramos. ¿Cómo vas a hacer? 5,2 por 56 dividido 1. 56 por 5,2 dividido 1. 56 gramos, 5,2 moles, un mol. Mol con mol se va, el resultado te queda expresado en gramos. ¿Sí? Uno más y no ayudo más. Fíjate, este que hicimos el A, voy por el E. No ayudo más porque quiero que ustedes intenten resolver. Cualquier cosa me lo hacen saber y volvemos a explicar. Calcular la masa de 7 por 10 a la 28 átomos de oro. Bueno, ¿qué vas a buscar? Vas a buscar el peso atómico
del oro, que en ese peso atómico del oro que tenés 6,023 por 10 a la 23 átomos. Los 7 por 10 a la 28 átomos van a tener X gramos. ¿Cómo vas a hacer? Vas a hacer el peso atómico del oro por 7 por 10 a la 28 átomos dividido 6,023 por 10 a la 23 átomos. Átomo con átomo se te va, el resultado te queda expresado en gramos. Bueno, chicos, así hemos resuelto toda la guía de ejercicios, con los ejercicios que quedan pendientes para que ustedes hagan. Espero que sea de utilidad este video, les mando saludos, espero sus respuestas.